Llegamos al mes de febrero con dos huelgas estalladas en universidades de nuestro país. Primero, la huelga en el Colegio de México y también la segunda, la huelga en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De eso les vamos a platicar el día de hoy. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi, en donde tratamos todo lo que tiene que ver con el mundo laboral y sindical, la información, la noticia, el análisis, opiniones y todos los chismecitos que se generan en el mundo laboral. Yo soy Florentino López Yo soy Adriana Urrea. y esto es Luchadores Luchadores al al Micrófono. Micrófono. Oigan, pues estoy sorprendida. O sea, ¿Por qué? primero, A ver, a ver, a ya ver, a ver. hay que recordar que ya arrancamos el año con una huelga, que es la huelga del Monte de Piedad, que no ha terminado, que ya cumplió 4 meses. Meses. Este febrero cumpliría 5 meses ya la huelga. Hay que recordar que la huelga el Monte ha tenido varias huelgas en su historia, o el Sindicato Nacional, que es el titular del contrato colectivo, pues ha llevado a cabo diferentes huelgas en México, o bueno, en nuestro país, pues, pero la más larga que ha tenido hasta ahora ha sido de seis 6 meses. meses. Y ahorita ya van a cumplir 5 meses en huelga. Esperemos que no lleguen, porque bueno, eso sería a final del mes de febrero. Estamos hoy a 5 de febrero. Día de la Constitución. Muy bien. Que por eso fue una semana corta. Acuérdense que gracias a la conmemoración Gracias a la Constitución. de la Constitución, se recorre, todos los años se recorre al primer lunes anterior de la fecha de 5 de febrero. Es una de las tres fechas de ese mismo estilo que se recorren en el año. Y bueno, pues arrancamos en febrero con esta fecha del 5 de febrero. Y bueno, pues eh, arrancamos el año con esa huelga, la del Monte, que no ha dado solución. De acuerdo a lo último que platicamos con el secretario general, Arturo Sayún, pues el patronato sigue en su misma postura de no querer revertir la situación que llevó a la huelga, que ha sido la manera en cómo se otorgan, digamos, las plazas o Los los ascensos. Ujú. ascensos en el Nacional Montepiedad, porque incluso ha dicho, pues ahorita no estamos negociando ni siquiera nada que tenga que ver con No, con dinero, aumento aumento salarial salarial ni ni nada nada, es de eso. simplemente respeten nuestro contrato colectivo, ¿no? Y bueno, pues ya veníamos con esa huelga, es decir, no podemos decir que no arrancábamos el año con huelgas porque ya traíamos esa arrastrando desde el año pasado. Estalló, acuérdense, a las 12 de la No, noche o a las 24 horas a la del del 30 monte. de septiembre, o en el primer minuto del mes de octubre. Porque se los aclaro porque esa fue la hora oficial, Claro. digamos, que se estableció entre el Centro Federal, porque ahora que veíamos uno de nuestros videos que se publicaron a través de la cuenta de TikTok de la UNT México, sigan la cuenta de UNT México, por favor. El secretario decía que tenemos huelga desde septiembre, y por ahí algunos así de no fue desde septiembre, fue octubre. Y bueno, No, es el último día de septiembre, el último minuto en de el último septiembre minuto de septiembre. arrancó esta huelga y por lo tanto el 30 de enero cumplió prácticamente cuatro 4 meses. meses y estamos a 2 meses de que se cumpla el plazo máximo que ha tenido una huelga en el Monte de Piedad, que por cierto fue hace más de 25 años porque, como señalaba Adriana, el motivo de esta huelga no es ni siquiera revisión contractual, ni siquiera revisión salarial, no se requieren más recursos para que se solucione el tema del Monte de Piedad, sino que por primera vez, de hecho, en la historia del Nacional Monte de Piedad, se publica de manera unilateral una convocatoria. Platicaba hace ya algunas semanas con una de las huelguistas del Nacional Monte de Piedad y me decía, yo llevo 35 años en el Monte de Piedad trabajando en, en Casa Matriz, que está ahí en el Zócalo,
Y nunca se había dado una situación de esa naturaleza que la patronal, a pesar de que esté eh, establecido en el contrato colectivo de que estamos eh, de que cualquier convocatoria para entregar plazas o ascensos, porque ese es el tema, en el Monte de Piedad tiene que ser un acuerdo bilateral entre la patronal y el sindicato. Pero esta vez el sindicato, la patronal decidió emitir esta convocatoria unilateral y dar esas plazas a gente que no tenía los derechos, no había generado los derechos. Mientras tanto, los trabajadores que tienen 20, 25, 30 años, que tienen derecho, según el propio contrato colectivo, a ascender, pues simplemente los dejaron fuera, ¿no? Entonces, eso y efectivamente para este 1 y 2 de febrero se suman otras dos huelgas, como se decía en la presentación, la huelga que estalla el sindicato de trabajadores, uno de los sindicatos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es el sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que es el sindicato de los trabajadores manuales y administrativos de esa universidad, que Ese, este, Estehuapco, es el ah, Estehuapco, ¿no? ok. Acuérdate que yo estudié en la UAPCO, entonces se Ah, dice Estehuapco. ok, ok. O sea, es de Sí, tu casa. claro, Ah, claro, no, mi eso no alma lo mater, sí, sabía. claro. Sí, por Pongámonos cierto. de pie. Y también eso estalló el primer minuto de febrero. El Exacto. 1 de febrero estalló esa huelga, que es la fecha límite del emplazamiento, y al día siguiente, a las 3 de la tarde, colocaron las banderas rojinegras en el Colegio de México. El Colegio de México es una institución pública que ofrece dos licenciaturas y más de 6 posgrados que tienen que ver principalmente con el área de humanidades, y esta institución de educación superior además desarrolla una serie de investigaciones humanísticas en el país, y el Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México, que aglutina más de 240 trabajadores administrativos, decidieron por mayoría de votos ese mismo día, 2 de febrero, debido a que no había respuesta a las demandas que plantearon los trabajadores, y a las 3 de la tarde del día 2 de febrero también estalla la huelga en el Colegio de México. Así es, y bueno, pues ya la verdad es que a mí me sorprende porque sí creo que lo hemos venido platicando en otros episodios, que veníamos de una etapa de mucha desmovilización de las y los trabajadores y se vieron pocas huelgas en los últimos años, sobre todo durante obviamente el periodo de pandemia, que fue una situación muy compleja para quienes estuvimos en esa condición, que recuerdo a los compañeros del CITUAM, que tuvieron una huelga de 6 meses, a los de Chapingo también se fueron a huelga en pandemia, pero fueron muy poquitas las que estábamos y Claro. por supuesto nosotros nos aventamos los 2 años de la pandemia y otros dos más y así. ¿Por qué? Pues porque fíjense que esto es muy curioso y nada más lo pongo como acotación. La Ley Federal del Trabajo no establece qué pasa con una huelga cuando hay una situación de emergencia, como en este caso una pues, crisis Pandemia, sanitaria, una una pandemia, en donde la instrucción de las autoridades fue váyanse a resguardar porque en una huelga y hoy lo vemos con los compañeros del Monte, quien ha tenido oportunidad de ver una sucursal del Monte, los compañeros están ahí. En el Colegio de México están resguardadas las instalaciones por trabajadores porque se suspenden las actividades de una manera de ver o de garantizar que se suspendan las actividades, pues es obviamente el cierre de las instalaciones que son resguardadas por los propios trabajadores. Entonces, una condición es que esos campamentos no deben de quedarse solos.
Y en una, imagínense, ¿no? Pues se viene la pandemia y la ley no establece qué pasa en esas situaciones. Entonces, si nosotros nos hubiéramos ido a nuestras casas, como lo establecía la cuestión sanitaria, se hubiera roto la huelga y nos quedábamos sin conflicto laboral y nada por lo que estábamos peleando se hubiera rescatado o se hubiera defendido. Eh, bueno, eso se los pongo al margen. ¿Por qué? Pues porque justamente eso generó también que hubiera mucha desmovilización Claro. en este sentido por la defensa de los contratos colectivos o de los derechos laborales adquiridos. Y pues muchas empresas aprovecharon esta situación para ajustar condiciones que después ya no regresaron a las condiciones normales. Por eso es muy relevante que ahora, que ya empezamos a ver desde el año pasado, creo que yo, un mayor número de huelgas. De hecho, hiciste una nota para la Claro. agencia de noticias de México de cuántas huelgas se habían registrado en el año. Y ahorita ya arrancamos, pues de la primera parte del año con estas huelgas que son muy relevantes, porque veíamos, por ejemplo, que en la huelga del Colegio de México, aun cuando se están ajustando a los incrementos que se pidieron inicialmente, ¿no? Si no me equivoco, pedían 11.5% de incremento del salario y 14%, 18% a 18% a prestaciones. prestaciones, y después los bajaron a 7.5 en Siete salario cinco y 6 en y 6 en prestaciones. prestaciones, cuando además ya habían pasado muchos años sin incremento, sobre todo en prestaciones, ¿no? Pues que de todos modos la administración diga, pues está bien, pero pues no llegamos a un acuerdo, no tenemos dinero, que ese es el principal argumento que hoy se está dando en las universidades del país. Hay un tope salarial de incremento de 4% a contratos colectivos, cuando recordemos que el incremento del salario mínimo es de 13%. Hay una disparidad enorme respecto al incremento salarial contra los eh, incrementos de contratos colectivos. Y bueno, pues los compañeros del Colegio de México dicen, pues no estamos de acuerdo, ni apenas vamos a cubrir la inflación y todo está subiendo, no nos alcanza, no es suficiente, queremos un incremento mayor. La administración dijo, pues está bien, pero no se los vamos a dar porque el tope es 4%, y eso fue lo que llevó al estallamiento, entre otros. Sí, de hecho, además, porque este emplazamiento a huelga del Sudcolmex es un emplazamiento por revisión salarial y contractual. Entonces, bueno, a lo que dices, quiero agregar de que cuando en los últimos días previos al estallamiento de la huelga, incluso ese mismo día 2 de febrero se realizó la última mesa de diálogo y entonces para pues muchos incluso puede ser normal, pero pareciera de burla por parte de la autoridad que lo único nuevo que llevaron es que les incrementaban 100 pesos de vale más para Porque está pidiendo para, 300, ¿no? sí, pero, pero no había ya ninguna propuesta de modificación en cuanto al ofrecimiento del 4% al salario y 2% a las prestaciones. Y lo único que después de varios días que se suspendieron las mesas, llega la autoridad y dice, bueno, te doy 100 pesos más, ¿no? Entonces, bueno, los trabajadores claramente dijeron, no, pues así no, Así así, como, así ¿cómo los ayudamos? no Ahora, juega, dijeron, no sí, juega. ayúdennos a ayudarlos. Entonces, pero además hay otros temas, o sea, otro de los grandes temas del Sudcolmex que por la que estalló la huelga es el tema de las plazas vacantes. Hay más de 30 plazas que desde hace varios años, estas están siendo ocupadas por personal que se contrata por honorario, de manera temporal. Entonces, los trabajadores dicen, no es que no exista la materia de trabajo, no es que no se requiera que se haga esa contratación, simplemente que la autoridad, que además está establecido en el contrato colectivo de trabajo, que esas plazas le corresponden a trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México. Sin embargo, la autoridad no da ninguna posibilidad de que eso se revise y por eso los trabajadores dicen, pues que si permitimos
que estos más de 30 plazas se vayan desapareciendo dentro del contrato colectivo de trabajo, pues al rato nos van a querer prácticamente desplazar, lo que están haciendo en muchas otras instituciones, que se jubilan los trabajadores y Ya cierran las no. plazas, de tal manera que empieza a darse, además tiene repercusiones no solamente como una violación, digamos, que abstracta del contrato colectivo, sino que ese trabajo se recarga a los trabajadores de tal manera que hay mayor carga y mayor estrés de los trabajadores. Entonces, ese es el otro tema principal, además del tema salarial, el tema de la violación al Y contrato contractual, ¿no? contra, la violación al contrato colectivo de trabajo. Entonces, por esa razón estalló la huelga y bueno, ya prácticamente están avanzando los días, no ha habido nuevas noticias sobre esta situación y por eso es importante que No los habían llamado, ¿no? no los han llamado. Entonces, es importante que estemos pendientes de cómo se va desenvolviendo este proceso de negociación entre el Sudcolmex y el Colegio de México. Ajá, o sea, porque a ver, recordemos que la huelga es un derecho sí constitucional, además que tienen los trabajadores, que en el caso del Sudcolmex, son trabajadores administrativos, no son los académicos. Pero ellos dicen, a ver, nosotros tenemos voluntad de diálogo y de llegar a un acuerdo. Hay que negociar. Pero el punto es que esa pareciera que esa ya es la postura generalizada de los patrones que no llegan a negociar. Eh, Como les decíamos, estos compañeros ya disminuyeron su oferta a partir de las mesas de trabajo, están diciendo, porque además, o sea, es importante no solo la revisión salarial que es cada año, es contractual, en este caso es cada 2 años, lo que hoy se Acuerde, acuerda sí. aplica para los 2 años siguientes. Y es lo que ellos decían. Nosotros, o sea, ni siquiera hay incrementos en los contractuales, solo hemos venido de incrementos al salario. Decían que el año pasado fue un incremento de 10%, ahora no les quieren dar ni siquiera eso. Porque además una demanda que escuchábamos en la marcha de la semana pasada del secretario general del SUNAM, Carlos Hugo Morales, es que decía, a ver, si hay un incremento al salario mínimo de 13%, que se nos aplique el mismo incremento a los contratos colectivos. O sea, Claro. seguimos insistiendo que ha sido uno de los grandes pendientes que ha tenido el gobierno, digamos, planteado porque ellos marcan el tope salarial, ¿no? Claro. De ese 4% que hoy se está negociando o de que han rechazado los compañeros del Colegio de México, pero, y tiene todo el sentido del mundo, porque si el salario mínimo le estás dando un 13%, que es para eh, eh, disminuir o revertir un poco la pérdida de poder adquisitivo, ¿por qué no lo haces igual con los salarios contractuales? Claro, porque el costo mayoritario de los salarios contractuales en nuestro país se está haciendo para los trabajadores al servicio del Estado, y entonces el Estado no quiere absorber ese incremento, ese costo. Sí, pues prácticamente es uno de los temas generalizados de todos los trabajadores que tienen salario contractual y bueno, hay las huelgas que están estallando y las huelgas que están emplazadas todavía, ese es uno de sus principales temas, ¿no? Nos decían los compañeros del Colegio de México que ya en los años pasados, justo entre otras cosas, el incremento del año pasado tuvo que ver porque ya varios categorías salariales estaban quedando también por debajo del salario mínimo. Entonces, se están ajustando. De hecho, por ejemplo, el Stunan, a pesar de que les dieron también el 4% directo al salario y después otro apartado o otra parte del salario que fue ponderado. En este mes de febrero, el Stunam, de hecho, se estableció en los acuerdos para conjurar la huelga de que en este mes de febrero se va a ajustar, va a haber un ajuste salarial de tal manera que quienes hayan quedado por debajo del salario mínimo los van a equiparar al salario mínimo. Entonces, esto tendría que suceder con
con todos los trabajadores, como bien decías, de que si estás colocando como un margen el incremento del salario mínimo, que en esta ocasión es el 13%, ese tendría que ser la base del incremento salarial generalizado, y no tener, porque igual, o sea, no solo los trabajadores del Estado, obviamente, ahora estamos hablando de los trabajadores del sector público, pero también en el sector privado ocurre lo mismo. O sea, los incrementos salariales están muy, muy por debajo del salario mínimo. Sí, sí. Hablamos, por supuesto, de esta cuestión que tiene que ver de que o sea, entendamos que el gobierno federal por muchos años ha generado este tope al salario porque al final es la referencia para el resto de las negociaciones, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros les hemos dicho, quien marca como el primer tope es justo la negociación del SUNAM para varios de las negociaciones de trabajadores al servicio del Estado. A nosotros, por ejemplo, como en su momento en los IMEX nos marcaban eso, y así para el resto de los trabajadores. Eh, y entonces eso va generando que a su vez se vaya estableciendo como una referencia para los trabajadores privados. Pero ¿qué es lo que hemos estado viendo? Estos topes, ¿por qué? Porque implica que a las universidades, a las escuelas de educación media superior, a la SEP, todos los trabajadores de gobierno, veíamos, por ejemplo, ayer que se manifestaron los trabajadores del metro, pues es también el sector público, los policías son sector público, los médicos son sector público. Entonces, plantear los incrementos que hoy tiene el salario mínimo y que dice el gobierno, pues todos los trabajadores deben de pagar eso. Ajá, pues, perdón, cobrar eso mínimamente, el salario mínimo. Ajá. Y luego, ¿por qué tú no pagas eso? Ajá. ¿No? Y todos para que ya disminuya esta, ¿cómo decíamos? La afectación al poder adquisitivo, que vaya recuperando poder adquisitivo el salario, va a crecer 13% este año. Pues aplica el 13% a sus trabajadores. Ajá. O sea, ¿por qué no se aplica? Porque implica todo el dinero que se paga a todas las personas que trabajan en el sector público, pues viene de presupuestos. ¿Y cuál ha sido la mayor exigencia de todos los trabajadores? O bueno, el principal argumento de las administraciones es que no tienen dinero, que no tienen recursos suficientes. Y hoy lo que están advirtiendo las universidades, no solo, incluso estas, es que incluso se está haciendo este frente por parte de las universidades, de las instituciones de educación media superior, porque dicen, oye, nos estás recortando presupuesto, pero ya ni siquiera te está alcanzando para pagarnos salarios. O sea, hay una descompensación entre, incluso no hay concordancia con lo que hace el gobierno o lo que establece con lo que hace sí, hacia los trabajadores. Es totalmente contradictorio. O sea, el gobierno, por un lado, desde el sexenio anterior viene planteando, nosotros, este gobierno de la Cuarta Transformación, vamos a garantizar que no haya ni un rechazado más para las universidades y que todos los jóvenes tengan un espacio asegurado dentro de las universidades. Y bueno, aparte, incluso vamos a dar becas para los estudiantes, pero por el otro lado se están recortando los presupuestos. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que se plantea garantizar el derecho de los estudiantes o garantizar cupo al 100% de los jóvenes en las universidades, mientras que el presupuesto destinado para las universidades públicas y para los centros de investigación están siendo recortados? ¿Cómo es que al mismo tiempo que se está promoviendo el aumento del salario mínimo, efectivamente no se destinan recursos? O sea, no hay un plan específico. Pareciera ser entonces que estas promesas quedan en mero discurso, o sea, en realidad, si cualquier promesa en tema económico, estrictamente, cualquier dicho
que no esté sustentado o que no esté respaldado con un proyecto presupuestal que garantice eso, definitivamente no va a resultar, porque para que las universidades atiendan a más estudiantes, pues requieren más maestros, ¿no? Requieren más aulas, requieren más, y bueno, por principio, pero aparte, los trabajadores eh, tienen que mejorar sus condiciones para que incremente la calidad de la educación, porque incluso hace muchos años, bueno, muchos, no muchos, cuando yo era estudiante, explicábamos, por ejemplo, desde la mirada de los estudiantes cómo es posible que incluso no había maestros que no llegaban a dar clases porque resulta que tenían que ir, en el caso de la escuela de derecho, estar litigando, por ejemplo, ¿no? Estar haciendo otros trabajos de tal manera que les pudiera alcanzar para llevar alimentos a su familia. Entonces nosotros decíamos, bueno, es claro que no es culpa solamente de los maestros que haya mala calidad de la educación, es todo el sistema que no está destinando los recursos y por eso ahora estas huelgas que están estalladas, regresando al tema de las huelgas, señalábamos algunos temas del Sud Colmex, pero también en el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Ponte de pie. bueno, en el caso de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mi alma mater, ahí donde estudié 5 años en la Facultad de Derecho, pues es una demanda histórica. Por cierto, debes de saber bueno, yo creo que a estas alturas la mayoría de las universidades, pero también hace tiempo, la UAPCO era de las universidades con menor presupuesto respecto al número de estudiantes que atienden. Ahora atienden más de 22,000. Digo que esto ha cambiado porque en mi época eran 35, 40,000 estudiantes que estaban siendo atendidos y en proporción, por ejemplo, hace algunos años se hablaba de que algunas universidades en otros países, por ejemplo, por cada estudiante se destinan hasta $25,000 al año por cada estudiante. Pero en el caso de México no se destina ni 3,000 pesos por cada estudiante en el gasto de educación pública. Entonces, bueno, los trabajadores de la UAPO de igual manera, son uno de los sectores, una de las universidades donde están peor pagados, tanto administrativos como académicos. Entonces, los trabajadores igual han estado peleando, entre otros temas que están exigiendo en este momento, precisamente es el tema de la nivelación salarial, que tiene que ver de igual manera con esto de que hay otras universidades en donde incluso les paga más por el mismo trabajo, o sea, no es que suceda de que tengan más trabajo, tengan mayor carga, etcétera. Entonces, la mayoría de las universidades del país, lo que normalmente se hacen las revisiones contractuales es tomar como base ni siquiera otras referencias que la UNAM, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto del tema de la nivelación salarial? De que, por ejemplo, la secretaria de servicios escolares de la UNAM cobra tanto, pero la secretaria de servicios escolares de la UAPO tiene un salario mucho menor. Entonces, lo que se está pidiendo es que estos salarios se nivelen sean iguales, porque están haciendo exactamente el mismo trabajo. Entonces, Que mire, por ejemplo, ahí les decíamos, donde queda la incongruencia. Recordemos que el presidente López Obrador dijo, todos los maestros van a ganar 16,000 pesos, hablando de la educación básica superior. Bueno, para empezar, ni los ganan, menos en las comunidades rurales, pero además los de educación media superior decían, oye, pues también nosotros queremos que nos paguen los 16,000 porque tampoco los ganamos, claro. o tampoco se los dieron, o sea, se los prometieron, pero no se los dieron. Y obviamente ha sido una deuda histórica y que se viene haciendo, que además, sumando a lo que dice Florentino, bueno, es el motivo de este estallamiento a huelga en la autónoma este, Benito Juárez de Oaxaca es porque también tocaba, igual que en el Colmex, revisión contractual para 2 años y pues también no les daban más del 4%.
o sea, además de que tienen ellos una disparidad mayor respecto a su salario, pues van y les dicen, bueno, pero nada más te vamos a dar un incremento de 4% porque ese es el tope salarial y es a lo que estamos diciendo nosotros y que se ha venido diciendo no solo Florentino y yo, sino las organizaciones, ha sido un Los mensaje a sindicatos. veces, los sindicatos, este Frente Universitario y en general la UNT junto con otros referentes de decir rompamos este tope salarial, este incremento y aplíquenos más acordes a las necesidades y en este caso, si hay, de nuevo, si hay un incremento salarial de 13%, pues queremos mínimamente que sea ese incremento salarial de 13%. Pues es que volvemos, como has dicho, en los discursos contradictorios o cuestiones contradictorias, porque resulta que no hay dinero, pero resulta que la semana pasada, o esta semana, la presidenta, el plan de infraestructura. Esta semana. En esta semana se acaba de anunciar que se van a invertir millones y millones de pesos en una inversión, ¿cómo se dice? Mixta entre el sector público y el sector privado para desarrollar infraestructura en el país. Entonces, ¿cómo es que no hay recursos para que los trabajadores, para la educación pública, que tiene que ser para la investigación, para la ciencia, para la cultura, que tiene que ser igual que la salud, temas prioritarios? Y entonces resulta que se está, decíamos también la vez pasada, mínimamente debe haber prioridad en que mejoren las condiciones de los trabajadores y luego obviamente es necesario seguir desarrollando infraestructura en el país, pero finalmente no puede quedar el tema del derecho constitucional a un salario digno por encima de la creación de infraestructura en el país. Entonces, pues hasta este momento no hay ninguna señal de que esta situación de estancamiento, de tope salarial que le están imponiendo a los trabajadores universitarios para que cambie. Y detrás de eso hay otros emplazamientos que están abiertos. Por ejemplo, también en esta semana los trabajadores de la Universidad Veracruzana salieron a las calles porque están en la misma condición, tuvieron que prorrogar. Lo único que ocurrió para que no hubiera más huelgas este 1 y 2 de febrero, que vencía el plazo del emplazamiento a huelga, es que hubo prórroga y se va a ir acumulando porque esas prórrogas se van a acercar a otros estallamientos de huelga. También la universidad, bueno, la Universidad Autónoma de Chapingo también está prorrogada la huelga, e incluso con otros sindicatos de otros sectores, los compañeros del SICIMDA también tienen emplazamiento a huelga el 16 de febrero y el sector transporte, ¿no? Bueno, ahora, la semana pasada hablábamos de los trabajadores de STTP que operan el Metrobús, igual que la Alianza de Tranviarios, que también los dos sindicatos tienen emplazamiento a huelga y han tenido que prorrogar para tratar de encontrar un acuerdo. Entonces, bueno, esos emplazamientos se van a ir acumulando y esto puede estallar y generalizarse más allá de lo que el propio gobierno tenga previsto, si no es que se genera un plan de cómo se van a atender estas demandas de incremento salarial a los trabajadores. Oye, por cierto, hoy escuchaba a una compañera reportera que llegó tarde a una conferencia de prensa y decía, es que llegué tarde por la huelga de los del metro. Y dije, ¿cómo? Porque bueno, recordemos que ayer aquí en la ciudad se manifestaron porque están pidiendo mayores presupuestos e incluso ellos piden mayor presupuesto para el tema de instalaciones. Pero bueno, porque decía, es que seguro por la huelga de los del metro, el metro venía muy despacio y entonces por eso llegué tarde. Y dije, ok. No se maneja más despacio cuando hay huelga. De hecho, si hubiera huelga, no habría metro. Pero bueno, yo creo que más bien la lentitud es porque por las malas condiciones, o sea, en la marcha, los trabajadores
están reclamando de que están prácticamente en el límite para que sea un riesgo viajar en metro, ¿no? Escuché Y otros compañeros, perdón, no me interrumpa, otros compañeros también decían que llegaron tarde porque había manifestantes de transporte en las entradas hacia la ciudad y que no fue pues, es que al final lo que dice Florentino, se van a ir acumulando si no se les da respuesta, porque hemos reiterado, y una de las cosas que decía Florentino durante la jornada de movilización del FPR es: el gobierno sigue administrando los conflictos, y estas huelgas, al no darle solución, el patearlas, el posponer los estallamientos, es una manera de administrar los conflictos laborales y no darle solución. Sí, entonces hasta ahora están estancadas las negociaciones, no hay visos, como decíamos, de que se pueda resolver, y bueno, pues vamos a darle seguimiento a estos temas. Así es. ¿Y qué toca del lado de los trabajadores? Reiterar todo nuestro respaldo y hacer unidad con las y los trabajadores, no solo del Colmex, no solo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, sino con todos los trabajadores que hoy tienen una lucha abierta, por supuesto reiterar nuestro apoyo y solidaridad con las y los trabajadores de la huelga del monte, con los del metro, con los del servicio, los del STPPPP, más así, y bueno, con todos aquellos trabajadores que hoy tengan una demanda. Es necesario fortalecer esta unidad de la clase trabajadora, y les reiteramos y siempre se los vamos a decir: si usted tiene que salir todas las mañanas a trabajar, no importa si es en un taxi, si es en un puesto de la calle, si es en un tianguis, si es en una oficina, en un banco o en cualquier lugar, mientras tenga que trabajar, es trabajador y nos corresponde estar unidos como clase trabajadora. ¡Bravo! Muy bien, ya va mejorando, ya va mejorando. Hasta que va a repetir así los cierres, hasta Como que, plana. como plana, hasta que fije una posición de clase, y hasta entonces. Hasta entonces. Pues bueno, ahí tienen esta información. Ojalá la próxima semana tengamos pues solución o buenas noticias respecto a estos conflictos, y no les digamos pues ya tener más huelgas, sino que ya se levantaron estas que están aquí, y pues nada, les traeremos todo lo que siga apareciendo en estos en lo que pasa en el mundo laboral. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Adiós.